El interruptor en el circuito ha estado abierto por un largo tiempo antes de cerrar en t igual a cero. Encuentre V sub 0 que es la tensión de este inductor de 45 milihenrios. Entonces, hay dos condiciones para t menor que cero y para t mayor o igual a cero. En este caso, en el instante cero este interruptor se cierra, me indica esta gráfica, por lo tanto para t mayor o igual a cero está cerrado y para t menor que cero está abierto. Entonces, con respecto a la primera condición, para t menor que cero, indica que este interruptor está abierto, esta porción de bloque no afecta en nada. Estos inductores están conectados a una fuente, significa que están cargados, y cuando están cargados se representan como cortocircuito. Al final voy a utilizar el inductor equivalente, por lo tanto la corriente inicial de ese inductor equivalente es la corriente de cortocircuito que pasa acá. Y la tensión inicial de este inductor, le voy a colocar V sub 0, es la tensión de cortocircuito, por lo tanto 0 voltios. Entonces, bajo esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. Entonces, esto sería la corriente inicial del inductor equivalente. En ese caso, por la ley de voltajes de Kirchhoff, a ver, si esta es caída, entonces esto tiene que ser subida de 80 voltios. La corriente va en esta dirección, entra por la terminal positiva, entonces este caso es 40. ¿En qué unidades? Miliamperios, ya que la resistencia está en kiloohmios. Entonces, para t mayor o igual a 0, en ese caso me indica que este interruptor está cerrado. Entonces, lo que yo voy a determinar es utilizar un inductor equivalente y determinar la corriente de ese inductor equivalente. Y a partir de esa corriente, que es la misma corriente que va a transcurrir por acá, voy a determinar la tensión de este inductor. Entonces, bajo esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. Entonces, lo que necesito acá es determinar la corriente del inductor, la corriente de este inductor equivalente, que es la suma, ¿no? En serie, que es lo mismo acá que pasa a través de estos dos inductores. Entonces, como está conectado a fuentes, significa que esta corriente es la suma de dos corrientes, la permanente más su transitorio. La permanente es la corriente Norton y la transitoria es la función exponencial, cuyo factor es la corriente inicial menos la corriente Norton. En ese caso, tau es la inductancia entre la resistencia Thevenin entre sus terminales. Por lo tanto, lo que yo necesito es determinar el equivalente Norton entre sus. Para ello, aíslo el inductor quedándome de la siguiente manera. Entonces, determinando la resistencia Thevenin a circuito inactivo, es decir, todas las fuentes independientes inactivas, estado corto y todo circuito abierto, lo que me genera es 2 paralelo con 3. Producto 6 entre suma 5, 1,2 kiloohmios. Y acá lo que vamos a determinar es la corriente Norton, la corriente de cortocircuito entre sus terminales. Este resistor está en paralelo con este cortocircuito, se retira. Entonces, la corriente que estaba pasando por acá sigue pasando, que es acá 10 miliamperios. Por la ley de voltajes de Kirchhoff, caída de subida 80. Acá la corriente que entra, porque tiene que tener esta dirección, es 40 miliamperios.
en este nodo. Intracorriente entra 10, en total entra 50, entonces sale acá 50. Entonces la corriente de Norton es 50 miliamperios. Volvemos al circuito anterior, entonces acá la corriente del inductor es la corriente Norton 50 más la corriente inicial 40 menos la Norton menos 50 menos 10. La función exponencial, en este caso me ha faltado determinar esta. El valor de tau siempre se tiene que determinar un poquito antes, ¿no? La inductancia es 60 mili y acá la resistencia Thevenin es 1,2 kilo. Por lo tanto, el negativo del recíproco de tau es, acá utilizando la calculadora, 60 mili es 10 a la menos 3, 1,2 kilo por 10 al cubo. Esto almacenamos en T. Entonces el negativo del recíproco de tau, no, esto vamos a almacenar en T. Entonces el negativo del recíproco de tau es menos 20.000 o menos 2 por 10 a la cuarta. Eso lo voy a poner por 10 a la cuarta. T, ¿en qué unidad es? Miliamperios. Entonces, esa es la corriente del inductor. Entonces volvemos al circuito anterior, que sería esto. Bien. Claro, parte mayor que 0, eso sería el circuito anterior. Lo voy a colocar por esta parte. Entonces, sabemos que la tensión del inductor es exactamente igual a la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y eso es lo que vamos a utilizar para determinar la tensión del inductor. Entonces, la inductancia es 45 mili por la derivada de la corriente con respecto al tiempo es constante 0, acá sería menos 10 por la derivada de la función interior porque es una función compuesta, es el coeficiente principal, acá sería, a ver, menos 2 por 10 a la cuarta por la derivada de la función que sería interior menos exterior, la misma función exponencial. Bueno, la misma función exponencial nada más, lo voy a dejar en E. Entonces acá sería la constante por, ya, sí, entonces V sub 0 que es exactamente igual. A ver, negativo por negativo positivo. Este caso es, a ver, 2 por 45, 90. Bueno, a ver, acá le voy a 45 mili por 20 por 10 a la cuarta. 9000. 9000. La función exponencial a la menos 2 por 10 a la cuarta. T. ¿En qué unidad es? En voltios. Bien, acá hay un pequeño detalle. Como la corriente estaba en miliamperios, la derivada está en mili. Entonces, esto va a salir en unidad de milivoltios. Entonces, esto está en milivoltios. Hay que tener cuidado con las unidades. La corriente está en miliamperios, sus derivadas en mili. Entonces, toda expresión en milivoltios. Al final me saldría en realidad 9 por e a la menos 2 por 10 a la cuarta t en voltios.
Bien, corroboramos con el solucionario la 7.46. Y acá efectivamente tiene que salir 9. Menos 2 por 10 a la cuarta t. Bien, si quisiéramos graficar esta función sería de la siguiente manera. En el instante 0 vale 9 voltios, ¿no? Bien. La tensión V sub 0 para todo t. La tensión del inductor. En el instante 0 toma valor. Entonces, para t menor que 0, la tensión era 0 voltios, ya que era la tensión de un cortocircuito. En el instante 0 toma 9 voltios y desciende exponencialmente. Vemos que es una función discontinua en 0.